nuestras almas, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, conocerte cada día más y te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo, Señor, tú seas dirigiendo, Señor, que seas tomando, Señor precioso, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Abre las puertas de los cielos, Señor, y derrama tu gloria en cada una de nuestras vidas. Que sea quitada, Señor, también todo el afán, la angustia, toda situación, Señor, en medio de nuestras casas, de las familias, con los hijos, Señor. A veces las relaciones se ponen demasiado tensas en medio de las casas, Señor. A veces es tanto el trabajo, las cosas que se deben hacer durante el día y más cuando se están desarrollando diferentes labores, em, se debe estar como al frente de diferentes situaciones en las casas. También cada hijo, Señor, representa un trabajo diferente porque todos son tan diferentes, Señor. Entonces te pedimos, Padre bendito, que tú obres en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que abra las puertas de los cielos, Señor, que derrames tu gloria, que tomes, Señor, todas estas situaciones en tus manos, Señor. Y Padre, también ponemos delante de tu presencia las necesidades de sanidad, Señor, en los cuerpos, de restauración, Señor, en cada vida, de sanidad, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, Señor. Que tú coloques tu mano, Señor, en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti, pues, las cosas son muy difíciles, Señor, más difíciles aún, Señor. Pero contigo, oh Dios, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos tener, Señor, ese gozo de la salvación, podemos, Señor, también entender ese amor tan grande que tú has derramado en nuestras vidas y cómo nosotros podemos llevar también ese amor a cada lugar a donde tú nos lleves, Señor. Bendice cada familia, cada uno de los que nos unimos en este tiempo para compartir experiencias, para compartir acerca de la lectura, para hablar, Señor, acerca de las cosas que tú quieres que estemos hablando en este día, Señor, dirige, porque pues si bien tenemos como como un diseño acerca de las cosas que estamos leyendo en este libro, también, Señor, te pedimos, Padre, que en medio de todas las cosas que nosotros estemos haciendo, siempre esté tu guianza, tu dirección, Señor, el consejo preciso para aquellos que necesitan, Señor, en este tiempo, ese consejo, ese aliento, esa sabiduría, Señor, ese también refresco tuyo, Señor. Que sean refrescadas nuestras almas también a través de las cosas que estamos hablando, Padre. Llénanos, Señor, en esta hora con tu presencia, Padre, y te pedimos, Señor, que sacies nuestras vidas con tu presencia, con tu amor, Señor, y cada una de nuestras familias también. Que no solamente nosotros seamos renovados en este tiempo, sino también nuestros esposos, esposas, para los que están escuchando, varones y para nuestros hijos, para los jóvenes, Señor, para los niños, Padre, que este sea un tiempo de refrigerio, Señor, también, Padre Santo, y que nos ayude, Señor, en todas las cosas que estamos haciendo, planes, proyectos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada una de estas cosas. Te bendecimos, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a los que se han unido. Vamos a iniciar con los aportes que podamos estar haciendo en esta mañana acerca de la lectura que nos correspondía para esta sesión. Entonces, les recuerdo que pueden levantar su mano, pueden anotar también sus aportes a través del chat. Y bueno, los temas que tenemos para este día, como ya lo compartimos acá en el chat de la sala uno. Iniciamos el capítulo 6. Esto ha sido tremendo, ¿no? Ya vamos en el capítulo 6. No sé, no recuerdo bien qué página es. Mm, La, pero la, bueno, pa- ya vamos como... la del capítulo 658 ahí empieza. Sí, Y para hoy estaremos en la 62. sí, súper. Entonces, estaba mirando también así como el número de las páginas y pues bueno, así hayan sido de pronto como poquitas los títulos que a veces hemos estado revisando. Veo que estamos avanzando
y bueno, yo creo que lo más importante de todo lo que nosotros hemos visto en este tiempo es como esos consejos, ¿no? Como esas cosas que nos habla el autor, en lo que nos hace caer en cuenta también. Entonces, como les decía ahorita, iniciamos ya capítulo 6 y en el primer título es una pregunta que dice, ¿por qué hay hipócritas y conflictos en la iglesia? Y no solamente nos presenta la incógnita, la pregunta, sino que también dice recomendaciones para afrontar la hipocresía y el pecado. Entonces, estamos acá pendientes si tienen algún aporte en las personas que ya leyeron esta parte, estos títulos, y le puede levantar su manito para comentarnos que pudieron como tomar acerca de esto, si hicieron de pronto algún resumen acerca de esta parte. Entonces, si todavía no hay manitos levantadas, entonces yo les voy dando mi resumen, pero sí sería muy, muy bueno que pudieran también compartir ustedes lo que han leído, ¿verdad? Entonces, decía ahí que, porque hay hipócritas y conflictos en la iglesia. El autor decía que el pecado arruina todas las buenas historias, ¿no? O sea, uno siempre como que quisiera hablar de las cosas buenas y bellas. De hecho, lo que estábamos viendo en reuniones pasadas tenía que ver como con ese ejemplo que podemos ver en otros creyentes y cómo también que nuestros hijos vean lo bueno en ellos y que puedan ser también una ayuda para esa educación de ellos, ¿no? Me llamó mucho la atención, como decía, acerca de que pudieran encontrar varios mentores dentro de la iglesia, varias personas en las que nuestros hijos puedan apoyarse también. Esa parte me pareció muy, muy bonita. De pronto, en el caso específico de mi vida, de lo que nosotros hemos vivido, el Señor nos ha permitido tener a nuestro pastor allá en Neiva también, a nuestro pastor general, porque él vivía antes en Bogotá y es una cosa muy linda el ver que mis hijos comparten mucho tiempo con él también. Entonces, el ver los consejos que él les da, las cosas que él les habla, es bien, bien especial esa parte, ¿no? Y llevar a los niños también a que ellos sientan ese aprecio por las personas en la congregación. Nuestra congregación, más que todo, son personas mayores. Sí, personas mayores. Entonces, ellos mismos han ido desarrollando eso de saludar a la señora, a la abuelita, sí, así a las personas que van llegando. Entonces, esa parte me ha parecido bien bonito. Pero entonces, ya en lo que venimos a concentrarnos en estos pasajes, tiene que ver con el lado contrario, ¿no? Entonces, dice que el pecado arruina todo y que cómo podemos nosotros hablarle a nuestros hijos acerca de esos problemas que suceden dentro de la congregación, ¿cierto? Entonces, de pronto dentro de las cosas que ya hemos venido hablando, hemos entendido que es necesario que nosotros y que nuestros niños vean que nosotros también tenemos esa fragilidad, ¿no? Y la necesidad de pedir perdón por nuestros propios pecados. Es decir, vemos las cosas y hemos tratado como de entender lo que pasa en nuestras casas y de ir a Dios, de pedirle perdón, de ser ese ejemplo para ellos también en esa parte, ¿no? Pero ¿qué pasa con otras personas? ¿Qué pasa cuando es tan evidente que hay pecados en las personas que están en nuestras congregaciones, ¿verdad? Entonces, así como nosotros podemos llevar a nuestros niños a que ellos vean los buenos ejemplos, ¿sí? Así como se puede tener un efecto positivo, también puede pasar lo contrario. Podemos ver un efecto negativo cuando ellos ven los malos ejemplos dentro de la iglesia. Entonces, bueno, aquí ya se animó Yurani. Adelante para que nos compartas. Buenos días. Yo Hola. creo que respecto a esto, pues es nuestro deber como padres enseñarle a nuestros hijos de que la iglesia no está compuesta solo de santos, ¿no? Que por el contrario está compuesta de pecadores. Todos hemos pecado y todos estamos en pos de crecer en santidad y que así como a veces a uno nos cuesta más que a otros algunas cosas, yo creo que esto, ver este tipo de cosas en cuanto a, como lo menciona el autor, de la hipocresía,
pues para uno como padre debe ser una oportunidad para enseñarle a los hijos a poner los ojos en el Señor Jesucristo, pues que es el único que nunca nos va a decepcionar, que no nos va a fallar, y a la vez también enseñarles a ser pacientes, ¿no? Porque, y con nuestro ejemplo, ¿no? Porque si nosotros como padres no hacemos sino quejarnos de los hermanos en Cristo o de aquellas dificultades o debilidades de los demás, pues qué ejemplo estamos siendo, ¿no? Por el contrario, debemos decirle, pues debemos ser pacientes, ¿no? O sea, si hay un momento en que hay que exhortar a alguien, pues se le exhortará conforme la escritura. Eh, Obviamente, pues desde que no sea pues un pecado, pues que ya sí no aplique, pero digamos que en cuanto a este tipo de cosas como la hipocresía, como la murmuración, o sea, todo ese tipo de cosas son oportunidades para uno decirle a los hijos, mira, o sea, debemos ser pacientes, debemos orar por ellos, ¿sí? Porque si de pronto nosotros no somos hipócritas, quizás a ellos sí les cueste mucho trabajar su hipocresía, o sea, yo lo veo más como por el lado de que todo es una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos, primero, pues que la iglesia no es perfecta, que está compuesta de pecadores y que si bien podemos identificar muchas cosas, no es porque seamos mejores, porque pues nosotros también tenemos muchas luchas, pero sí todo es una oportunidad para trabajar nuestro carácter, para trabajar nuestra paciencia, para examinarnos inclusive a la luz de lo que quizás una persona hipócrita puede estar haciendo o sea, es más como la oportunidad que tiene uno de ser testimonio a sus hijos y de direccionarles hacia lo eterno, o sea, lo que realmente es importante, no sencillamente volvernos partícipes de esa hipocresía y por quedarnos solo en la hipocresía de alguien terminar murmurando contra el Señor y siendo mal testimonio a nuestros hijos. Entonces, la verdad, pues yo lo veo más como que todo es una oportunidad para reconocer pues los faltantes que estamos del Señor, nuestra necesidad de Él cada vez mayor y a la vez pues direccionarlos a ellos a no poner su confianza o su esperanza en los hombres, sino en el Señor Jesucristo, porque pues en el mundo estamos, ¿no? Y por eso dice la escritura que mire que el que esté firme no caiga. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos nosotros en medio de la comunidad, en medio de la iglesia, de mostrarle a nuestros hijos la realidad de la vida, ¿no? A lo que se van a enfrentar aún, porque pues la iglesia no solo es las cuatro paredes en las que nos congregamos, ¿no? Sino pues que debemos ser luz en todas partes y aprender de aquellos errores de los que nos rodean y aún mirar pues los mismos nuestros. Entonces, era solo eso. Muchas gracias, Yurani. Pues ahí resumiste las recomendaciones que da también al final. Pero bueno, vamos a mirar entonces un poquito más los ejemplos que él da. Y también algo que me parece muy importante que dice ahí es que los jóvenes están estudiando a todos los adultos. Entonces, ellos, los chicos van creciendo, ¿no? Ellos, los niños van creciendo. Y había una parte en donde en la lectura decía que cuando están pequeños uno de pronto puede como protegerlos, sí, por así decirlo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla cuando estamos delante de ellos, ¿cierto? Pero cuando ellos están grandes es importante hablarles, es importante decirles, mira, viste esto que pasó y hay algo y es que en medio de esa transición que ellos van teniendo de niño a joven, ¿sí? eh, ellos van, como decía ahí el autor, ellos están estudiándonos a todos, a los padres, a todas las personas que están asistiendo a la iglesia, ellos están viendo todo, ellos están recibiendo la palabra y entonces se empiezan a confrontar esas cosas, ¿no? A decir, bueno, pero si la palabra dice tal cosa, ¿este por qué está haciendo esto? Entonces es tremendo, ellos empiezan a tener esa conciencia de adultos. ¿Sí? Yo veo mis hijos, o sea, yo digo, Dios mío, tremendo, porque ellos están como en ese paso de niño adulto, aunque están chiquitos, pero están en ese paso, porque cuando uno habla con ellos, ellos hablan como grandes, porque también están rodeados todo el tiempo de personas adultas. Entonces, a veces es duro escuchar como esa dureza que tienen. A veces me parece, uy, tremendo eso, ¿no? Pero pues precisamente lo que decía Yurani, uno los lleva a ellos, los dirige a tener esa misericordia, me parece que es tan importante esa parte, pero también o sea, no, yo creo que no puede haber esos extremos de como que dejamos pasar el pecado. No, no se trata de eso, sino como de,
de tener como un equilibrio, me parece a mí. Entonces, fíjate cómo dice también que cuando, bueno, él da un ejemplo, ¿no? Bueno, claro que si ustedes quieren levantar su manito, por favor, levanten su mano. Acá veo y voy a leerlo de una vez también porque sé que tiene que ver con lo que estamos hablando, dice Dianita dice, tremendo esto que dice Spurgeon. La verdadera iglesia está ahora en formación, no es visible, no la vemos ni aquí ni allá. Lo que vemos es una mezcla de verdaderos creyentes y falsos creyentes. Estaba así, estaba ahí en la lectura, lo que dice Spurgeon. Gracias, Dianita, por mencionarlo. Y, y ver también, bueno, más adelantico también lo habla acerca de cómo es necesario. El Señor lo dice en la palabra, ¿no? Cómo la cizaña debía crecer juntamente con el trigo. El, 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 el labrador le pregunta al Señor de la viña o bueno, del lugar, al dueño, el obrero le pregunta que si quitaban la cizaña y el Señor le dice, no, no la quiten, tienen que crecer junticos. Entonces, tremendo. Bueno, les iba a hablar acerca del ejemplo que da él, ¿no? Dice que cuando era joven él se dio cuenta de las tensiones de los adultos y las diferencias que se presentaban allí dentro de la iglesia. También vio como su papá, sí, el papá del autor del libro, fue objeto de chismes y él cuando llegó a la casa estaba tan enojado que dijo que no quería ni siquiera volver a la iglesia. Entonces, esas cosas nos pasan constantemente. O sea, cuando uno llega a la iglesia, no sé si cuando nos han predicado la palabra, de pronto uno piensa que todo es amor, que todo es bendición y pues como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros estamos en ese camino de perfección. Somos todavía y tenemos tantas cosas que debemos cambiar, que debemos seguir trabajando a diario, como decía Pablo, ya en lo último de sus días él decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero yo prosigo a la meta. Es decir, esto es un camino en donde vamos a estar hasta lo último, hasta que nos vayamos con el Señor, sea que Él venga, sea que fallecemos, pero todo el tiempo estamos en ese camino y es un tiempo en donde diariamente debemos estar examinando nuestras vidas en arrepentimiento, pero pues también vemos esas situaciones que pasan en la iglesia, ¿verdad? Adelante, Lady. Buenos días. Sí, estaba aquí pensando en este punto de que cuando se den estas situaciones, igual uno no debe ocultarlas, sino por el contrario, poder usar, ¿cierto? Usar esa oportunidad para también nuestro corazón, ¿cierto? Y me gusta porque aquí el autor lo decía, o sea, yo lo pensaba y el autor lo dice que todas estas situaciones, ahorita tú lo comentabas, a los niños las podemos ocultar un poquito más, a veces no son como tan, ellos están en el juego, ellos están atentos, porque por lo menos uno de los míos, él está con, con un ojo aquí y con el otro en el mundo, y un oído aquí y el otro en el mundo, y él está, mamá y esto, mamá y lo otro, entonces por lo menos el mío que tiene 6 años, o sea, él se da cuenta. ¿Y eso por qué pasó? Y entonces él viene a la palabra porque le gusta mucho la palabra y la confronta. Y ahí, pero entonces fue como el fariseo. Entonces van a decir, fue como el fariseo. Entonces fue con hipocresía. Entonces lo hablan así, nada que ya, sí, mi amor, pero nosotros también. Nosotros también somos así. Entonces le traigo a memoria esas oportunidades o esas situaciones que él mismo también ha hecho. Mira, cuando hacemos esto, ¿tú qué crees? ¿Es lo mismo o no? Entonces creo que también es una oportunidad eh, para evitar la murmuración, para evitar la crítica, porque igual a veces como padres, cuando nos pasan situaciones complejas, en el momento a veces no es tan fácil controlarnos y ellos nos están viendo todo el tiempo, pero que también sea una oportunidad, sí, no fue correcto, de pronto que yo reaccionara así, pero mira, también tenemos esta oportunidad de esta manera, de otra. Y con los jóvenes y los adolescentes, creo que esto ni, como decimos acá, ni de funda se puede pasar porque de verdad es una oportunidad aún para que ellos también sean confrontados.
porque ellos llegan a un punto de mucho egocentrismo, donde, no, ¿quién como yo? Entonces yo no me equivoco, y entonces todo, ¿cierto? Y es una oportunidad también para ellos, para ser edificados y para edificarlos y para poder nosotros profundizar en toda esta situación. Y a mí me parece muy tremendo porque este punto de hablar delante de ellos ciertos temas, muchas veces ni siquiera las van a ver en la iglesia, muchas veces se dan cuentas desde casa. Entonces, ¿cómo manejamos este punto? Ay, sí, yo estoy todo el tiempo en casa con mis hijos y entonces no tengo un espacio con mi esposo. Sí, cuando se duerman y que podamos hablar temas difíciles que tenemos que hablar, que podamos poder aislar un poco a uno de nuestros hijos y que si ellos se dan cuenta, claro, si ellos se dan cuenta, que también podamos traerlos acá, bueno, mira, pasa esto, pero no, a veces no es necesario que los sumerjamos en la totalidad del tema, ¿cierto? Porque también pudiéramos caer en crítica o murmuración. Entonces, ese tema de la crítica y la murmuración es un hilo delgado que Satanás está ahí como cuando uno juega pañuelito robado, él está ahí. Y en cualquier momento, ¡pum!, lanza y al que atrapó, atrapó. Entonces, es un punto también muy importante que pudiéramos meditar porque caemos, nos comemos el anzuelo, caemos y fácilmente somos engañados. Ay, no, Lady. Tienes que explicarnos el juego ese del pañuelito, cómo es. Explícanos porque yo creo que aquí varios quedan como que, ¿cómo es eso? El pañuelito robado es un juego que se hacen dos equipos y ponen un trapo o un pañuelo en la mitad. Y entonces se enumeran las personas que están, uno, los dos. Entonces uno dice, salgan los uno, y empiezan a tener como, así como una batalla para atrapar el pañuelo, y el que primero lo atrapó y se fue sin que lo cojan, tiene que estar ahí, ¿cierto? Acechando, acechando. Y si el otro lo cogió, entonces lo toca y no puede, o sea, no gana, no gana. Entonces, es como ese tema de estar ahí. Entonces, Satanás está ahí. Ahí voy a coger, va a tentarlos en cualquier momento. Es como de mucha adrenalina y persecución. Muchas gracias. Adelante, Dianita. Buenos días. Sí, pues leyendo este apartado, yo lo que pensaba era un poco en lo que fue mi experiencia de adolescente en la iglesia, donde desafortunadamente pues experimenté y vi de primera mano el pecado de muchas personas, pecados muy escandalosos, y pienso que la necesidad que tenemos de, claro, depende de la de nuestros hijos, de no cubrir las cosas como quien está echando la mugre debajo del tapete, como cubrir las cosas que son evidentes y que de pronto pasan, porque vamos a verlo. Yo hubiera agradecido que hubiera alguien que me hubiera explicado, ¿no? Que me hubiera explicado que en la iglesia me iba a encontrar con eso también. Entonces yo creo que es importante explicarles, como dice el autor, no vamos a negar la realidad del pecado, sino vamos a explicarles y que eso no niega la realidad de nuestra fe y la verdad de la fe, la verdad de la palabra, sino que la Biblia lo expone de una manera muy lo que decías tú, como la cizaña está ahí y que haya esa voz explicándole a nuestros hijos que se van a encontrar con eso y que a pesar de que vamos a ver que seguramente muchos en el camino de la fe no van a estar con nosotros más adelante, quizá van a abandonar el barco, porque hoy en día yo cuento de tantos jóvenes con los que yo compartí y cuento con los dedos de las manos los que todavía están en la fe. Entonces es una realidad, es triste, pero es una realidad y necesitamos también mostrar eso, explicarles con gracia, con amor, con sabiduría que eso va a pasar. Porque desde mi experiencia yo hubiera querido que alguien me hubiera explicado en ese entonces esa realidad que me iba a encontrar, entonces que podamos hacerlo con nuestros hijos. Ay, sí, tremendo, tremendo. Mira que yo cuando llegué también a la iglesia, sí, pues
Yo pienso que esto no solamente para nuestros hijos, mientras que tú hablas ahorita, Dianita, eh, es como también esa predicación de la palabra, ¿no? Cuando uno invita a otras personas a la iglesia, cuando uno empieza a hablarles de la palabra, a mí me parece que es muy importante también hacer entender eso a la gente porque es mucho el mal testimonio que hay. Es decir, la gente se pega muchas veces de eso para no querer ir a la iglesia. De, o sea, pues es una cosa muy, muy impresionante. Y fíjate cómo decía también el autor, ¿no? Que cuando él fue a la universidad y cuando él vio la hipocresía que había en la iglesia, claro, ya estando, ya este joven ya se convierte en un adulto, ya empieza a ir a la universidad a recibir conocimiento de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y ve las cosas que están pasando en la iglesia y entiende aún más eso que está pasando en la iglesia, dice él que esto hizo casi naufragar su fe. Entonces, me parece muy, muy tremendo eso, ¿no? Como dice ahí, dice que debemos entender que las personas pecan, que las personas que están en la iglesia, que las iglesias tienen divisiones y que las relaciones también se desmoronan. Adelante, Daniela, bienvenida. Hola Astrid, buen día, ¿cómo están? Bueno, quería compartirles, para mí este capítulo fue de mucha bendición, em, pensando un poco en mi vida. Estoy en un tiempo en el ministerio donde hay muchas cosas, muchos pecados que salen a la luz y eso le duele a uno, ¿no? Eh, y un poco viendo la vida de mi hija, de la más grande, que ya tiene 13, de Catalina, ella es todo amor, todo es bueno, todos son hermosos. Ella, viste, es muy empática con todo el mundo. Y entonces yo digo, el golpe a la realidad de la vida, no solo en la iglesia, sino en todos lados, puede ser muy duro en un corazón así. Y yo creo que lo principal, o por lo menos lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es guardar el corazón de ella en cuanto al enojo que puede surgir frente a empezar a ver todas estas realidades que están hablando las hermanas que son así, eh, y no ponerse en el lugar de juez. Y eso es lo que el Señor me hablaba a mi corazón, ¿no? Eh, Justo en mi transcripción hacía Santiago, y en Santiago 5 8 y 9 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y no, yo no me tengo que poner en el rol que tiene el Señor, ¿no? Que va a tener en su venida, juzgando a la iglesia, ¿no? También dando a luz la verdadera iglesia, y yo tengo que salir de ese rol, ¿no? Y sí, guardar el corazón del enojo, de la amargura, el mío, el de mi hija y el de mis hijos que van creciendo. Eh, y lo que el Señor me hablaba es como esto que compartían en los capítulos, bueno, en el mismo capítulo, pero en el principio, encontrar esos hermanos preciados, valorados, ejemplos de fe, y como fomentar eso, ¿no? O sea, como eh, tratar de mostrar el vaso lleno, se diría acá en Argentina. Así que eso les quería compartir, la verdad que para mí es de mucho ánimo y de mucho enfoque, ¿no? Si bien sabemos, pero nuestros corazones son tan pecadores que también cuando vemos el pecado que nosotros mismos también muchas veces tenemos, nos airamos muchísimo, nos ponemos en ese lugar de juez, y ese es el lugar del Señor, no el nuestro. Así que eso, nada más. Muchas gracias, Daniela. Sí, em, esto que empezamos a ver en los jovencitos, como tú decías ahorita, en tu niña, ella, claro, va viendo las cosas ya de una manera diferente a cuando estaba más pequeños, ¿no? Y guardar el corazón de ellos es algo tan, tan importante. Y eso también tiene que ver mucho como nosotros hablamos acerca de las cosas que están pasando, ¿no? Porque pues ellos están recibiendo la información de nosotros.
Hay muchas cosas de las que yo no sé enterar. Yo me acuerdo que cuando ellos estaban más pequeños, lo que nosotros hacíamos como pastores era que nos hacíamos como en un cuarto y ellos tenían que estar en otro lado mientras que nosotros estábamos hablando de los problemas de la iglesia, ¿sí? Porque había muchas situaciones, cosas que estaban pasando con la gente, pero por más de que uno tratara como de filtrar las cosas y como tener cuidado y todo eso, ellos por allá alcanzaban a escuchar cosas. Ellos se daban cuenta de la atención también, aun siendo chiquitos. Y es tremendo, ¿no? Y pues, claro, hay cosas que uno no puede tapar. El hecho de que se fueran personas de la iglesia, uno decía, papi, ¿qué pasó, mami? Familias enteras, ¿no? Que estaban con sus niños y todo eso, y ellos compartían con los niños, entonces es difícil. Pero bueno, continuemos entonces. Adelante, Adriana. Hola, buenos días, hermanas. La verdad es que al leer esta porción y aún vivirlo, sin duda creo que es diferente como se vive cuando son hijos de pastores a cuando solamente son ovejas, pero creo que en ambos es la misma responsabilidad. De nosotros como padres, como bien estaban mencionando, necesitamos ser cuidadosos y ser los primeros en ser ese ejemplo de todo lo que se necesita hacer. Porque en un sentido, muchas veces llegamos a casa y empezamos con esos comentarios, ¿no? De nosotros vienen, de nuestra boca, de nuestra mesa. Y si nosotros mismos somos los que empezamos a hablar y a comentar y no frenamos y no hay este amor y esta gracia y esta misericordia, nuestros hijos sí se van a convertir en esos, ¿no? En estos legalistas, en estos criticones, en los primeros que señalan. Entonces, qué importante sí es hablar con nuestros hijos y decirles, la verdad es que la iglesia no es un lugar que esté libre de pecado, sino al contrario, necesitamos entender que es un hospital donde muchos estamos sanando, donde muchos vamos a ser regenerados por la obra de Cristo. Pero también es verdad que va a haber muchos que no quieran y que solamente acudan por diferentes situaciones, intereses y demás. Creo que la importancia es a centrarnos en nosotros, en nuestros hijos y poder nosotros ser, ¿no? Toda esa expresión, ese amor, esa gracia y ese reflejo de Jesús para que los demás lo miren, sin minimizar lo que pasa alrededor de nosotros o en la misma congregación, pero sí creo que llevándolos, animándolos, incitándolos a que ellos puedan dar esa milla extra, ¿no? A que ellos puedan de verdad ver a los hermanos como necesitados, como pecadores. Y eso pasa mucho en la relación de cuando las mamás estamos con los niños. Entender que a veces sí nos duele de repente sus acciones, sus palabras, pero pues son tan pecadores como nosotros. Y si nosotros nos estamos diariamente ejercitando en sufrir el agravio, en morir a nuestro yo, para nuestros hijos en la iglesia, va a ser también ese mismo ejercicio, que desgraciadamente yo sé que se lastima mucho, se lastima mucho a veces a las personas en las iglesias, porque pues también, como a nosotros no nos costaron esas almas, ¿verdad? A Cristo sí le costaron y le costaron muchísimo, pero creo que de verdad es un rogar para que el Señor abra los ojos, transforme esos corazones, pero empezando en casa, hermanas. Qué importante es que nosotros también seamos cuidadosos, no seamos los primeros en murmurar, en criticar, sino que de verdad podamos con ese amor que Dios nos da cubrir esas faltas y enseñar así a nuestros hijos. Sí, hablar con la verdad, porque hay veces que sí se necesita hablar verdad y no decirle, ay, es que no, pues la verdad es que el hermano pecó, ¿no? Pero con esa gentileza, con esa gracia que el Señor nos da. Y lo más importante, nosotros ser ese ejemplo de lo que Dios quiere, de lo que Dios espera, de cómo necesitamos. Y también la humildad para nosotros también reconocer con nuestros hijos y pedir perdón cuando es necesario, cuando nos equivocamos, para que ellos crezcan en este fluir del Espíritu, en este ejercicio de amor que se lleva a la iglesia de igual forma. Sí, muchas gracias, Adriana. Bueno, y como decía también Yurani al principio, o sea, cuando existen esas tensiones entre la iglesia, ¿no? La mundanalidad, las cosas del pecado y todo eso, es un momento de enseñanza. Entonces, de pronto también que nosotros podamos tener esa sabiduría para poderles
enseñar a ellos en medio de esa situación que se está viviendo, ¿no? La hipocresía va a desafiar su fe. Entonces es importante que nosotros tengamos la sabiduría para enseñarles a ellos. Después entonces vendrían las recomendaciones, aunque varias de nosotras ya hemos hablado acerca de esto. Entonces decía ahí recomendaciones, ser conscientes y ayudarles a reflexionar, guiar sus corazones de manera proactiva. Entonces nos habla acerca de las estrategias bíblicas, ¿no? Para afrontar esa hipocresía. Decía que Jesús predijo la hipocresía, como lo hablábamos acerca de la cizaña, y que dentro de lo que estamos viviendo en las iglesias puede haber desorden, puede haber extensión del pecado, pero también tener claro que mientras que nosotros estamos en este tiempo, tenemos tiempo de arrepentimiento, ¿no? Y las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, como decía Adriana ahoritica, es importante que nosotros podamos hablarles a los niños para que ellos puedan entender las cosas que están pasando. Y más bien yo creo que es un tiempo también de oración, de intercesión por las personas para que puedan salir de esas situaciones en las que se encuentran muchas veces atados, muchas veces no, las personas no pueden salir de esos mismos pecados, ¿no? Tratan de salir de temas de ira o de impureza en la parte sexual, que de pronto esas son de las cosas que muchas veces hacen caer tanto a los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, decía allí esa parte, ¿no? Que el Señor Jesús había predicho esa hipocresía y que estamos en este camino buscando la plenitud hasta, hasta que pues lleguemos a la presencia del Señor, ¿no? Bueno, adelante, Eliana, tiene su mano levantada. Buen día, hermanas. Perdón que entré un poquito tarde, pero yo ya había leído el tema porque la verdad que estaba esperando la reunión de hoy. Es un tema que a mí me movió mucho y estaba muy interesada en escucharla y bueno, y ver y leer y experimentar, o sea, poder aprender un poco más de este tema en cuanto que me ha tocado vivir muchas situaciones, eh, y por decir muchas, sí, porque por muchos años fui maestra de escuela bíblica en mi iglesia. Cuando fui de muy jovencita, tuve el privilegio de ser maestra de escuela bíblica. Bueno, después por un tiempo, porque tenía a mis hijos muy chiquitos y eran bastante revoltosos los dos, dejé un tiempo de ser maestra y bueno, después, ya un poquito más grande, volví a ser maestra de escuela bíblica. Me tocó vivir muchas situaciones con que yo creo que muchas veces también quería compartir que el Señor nos hace pasar por diversas situaciones para moldear nuestro carácter. Y eh, siempre me ha movido mucho los niños, enseñarles y qué sé yo. Y me tocó vivir varias situaciones con otras maestras de escuela bíblica que me tocaba compartir este ministerio. Y, y bueno, muchas veces viví situaciones así. Por ejemplo, yo quería compartir eh, que, bueno, había una hermana que era muy mayor ella. Eh, Al ser una hermana más antigua en este ministerio, ya de edad avanzada, me pasó una situación que, por ejemplo, una vez me encontré con una mamá que no llevaba su niño a la escuela bíblica, a mi clase. Y bueno, en mi obligación como maestra de escuela bíblica, yo fui a visitarla porque el niño no estaba yendo a la escuela, no estaba yendo a sus clases dominicales. Entonces la voy a visitar, a ver al niño y me dice, no, hermana, no lo llevo porque, o sea, la hermana esta que yo digo es la que nos mandaba a toda la escuela, a todas las maestras. Era como la directora sería de. Me dice, no, porque la hermana tal, me dijo que no lleve más a mi niño porque se porta muy mal. Le digo, ¿cómo? No, lo que pasa es que este niño tiene autismo.
Entonces, la verdad que el niño había que tenerle mucha paciencia, pero era mi alumnito y era yo la que... Y bueno, yo como podía trataba de hacer las actividades que aparte de él y todo, como él necesitaba más imágenes, pictogramas y todo eso más, una atención más, pero sí, se aburría rápido, ya empezaba, como quien dice, a dispersarse y como a dispersarme el grupo. Pero claro, la hermana, ella por ahí se salía de mi clase y se iba a la clase de otras hermanas, el niño. Bueno, ella me dice, no, me dijo la hermana que no lo lleve más porque mi hijo se porta muy mal, inclusive una vez se nos había ido a la vereda, había que buscarlo, todo. Este, y yo me, la verdad que en ese momento me sentí tan sorprendida de que le dijera que no lo llevara, que yo no sabía qué hacer. Le digo, no, hermana, se habrá equivocado. No, no, si me dijo, no lo traiga más porque no lo podemos contener y es mucha responsabilidad para la iglesia. Si le pasa algo al niño, nosotros somos responsables. Y estaba dolida la hermana, incluso ya no iba al culto. Y bueno, me tocó vivir esta situación pero yo me fui a hablar con el anciano, me dice, bueno, hermana, eh, eso es importante también muchas veces recurrir a nuestros ancianos para que nos den el consejo, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que hay una hermana mayor, ella no conoce estas nuevas como problemas neurológicos, son hermanas que muchas veces, porque yo, hermana, Lea, la verdad ya estaba por ir a enojarme, ir a decirle, hermana, ¿cómo hace esto? ¿Qué sé yo? Pero gracias al Señor que pude pensar, orar, pensar y dije, no, esto me necesito la guía del Señor para resolverlo. Porque muchas veces los hermanos se equivocan, pero no porque haya pecado o porque sea una mala persona, un hermano que no es cristiano, qué sé yo. Muchas veces nos equivocamos porque no sabemos, porque no entendemos alguna situación, porque, bueno, este hermano, una hermana grande, ya como 60 años tenía en ese tiempo, y ella quizás no entendía estas nuevas circunstancias que se viven con los niños, como el TDAH, como el autismo, y bueno, y ella dice, bueno, entonces lo pude tomar de esa manera y lo pudimos arreglar con la guía del Señor, se le pidió perdón a esta hermana, y bueno, y el niño volvió a la escuela bíblica. Y bueno, yo pensaba en esto que muchas veces pasan estas circunstancias que tenemos que vivir, pero también muchas veces es porque el Señor quiere moldear nuestro carácter, ¿no? Y la verdad que en ese momento yo iba a ir a discutirme con la hermana. Iba a decirle cómo le dice a una hermana que no lleve su hijo a la escuela bíblica cuando hay que llevar los niños al Señor, que se yo quería defender a todos, pero gracias al Señor que pude, y ahí creo que ahí hubiera pecado yo antes que la hermana. Creo que hubiera sido yo más la que hubiera cometido ese error. Y bueno, y así me ha pasado muchas veces que he tenido diferencias con otras hermanas así en los ministerios, hasta que un día dije, no estoy más en ningún ministerio, me dedico a ser mamá y listo, porque a veces pasan estas circunstancias que uno está en un ministerio y bueno, y hay roces con los hermanos y después uno tiene que ir a tomar la Santa Cena con el corazón ahí todo apretado. Me ha tocado muchas veces que teníamos que preparar los niños para la Santa Cena, que cantan un himno, que dicen un versito y vivíamos todas estas situaciones así, otras hermanas que son mucho más estructuradas con los niños y bueno, y que yo al tener mis hijos que no van a la escuela, yo tenía otra manera. Entonces, bueno, muchas veces me tocó pasar experiencias así con niños, con otros hermanos así, muchos más estructurados, más legalistas, donde si no lo memorizas bien no lo vas a decir, cosas así. Entonces yo, así que bueno, muchas veces me tocó pasar esas circunstancias. Y yo pensaba en esto cuando leí el capítulo, decía, Señor, ¿cuántas veces eh, nos toca pasar esta circunstancia de enfrentarnos con otros hermanos porque pensamos nos vemos obligados en estas situaciones, ¿no? Y me pasó muchas veces hasta con mis propios hijos, de que mis hijos tuvieron que ver hermanos que las han retado mal, que les han tratado mal, y en la escuela bíblica, en la escuela de música, me ha tocado que les han dicho, ustedes no son
no van a aprender música porque no entienden nada y ellos venían con el corazón, mamá, me dijo el hermano que yo nunca voy a aprender música porque no me sale tal nota o no puedo, o no practico formas de que bueno, y he tenido que yo, como contaba a las hermanas, decir, bueno, chicos, oremos al Señor porque la hermana, bueno, se ha equivocado y tener que mediar ahí, siempre estar mediando, no solamente con nuestros hijos, sino con otros hermanos, cuando estamos en un ministerio, y bueno, yo necesitaba este tema porque decía, Señor, me ha tocado tantas veces, Sí, sí, incluso muchas veces he llevado años, cosas en mi corazón con algún hermano en particular. He dicho, este hermano no me cae bien porque he visto que hace esto en la escuela bíblica. Y he tenido que sí, perdonar muchas veces, llegar al Señor y decirle, por favor, Señor, ayúdame a que este hermano lo ame así como es, ¿no? Así sí, que sí, bueno, sí. eso quería, me gustó mucho escuchar a Dani porque yo sé que ella tiene una responsabilidad bastante importante y que Sí, verá todas estas cosas y cómo solucionan ellos, que son, que son la parte más principal de la iglesia, ¿no? Y sí. bueno, así que bueno, hermana, disculpe si me extendí. Tranquila, Liana, no, muy bien, muy bien. Quería compartirles dos cositas más y ya le doy la palabra a Noemi. Me llamó la atención, como decía ahí, que no hay carácter sin defectos, no hay iglesia sin falsos hermanos y no hay familia sin problemas. Entonces, todo esto es un aprendizaje y tenemos que verlo también. Tenemos que poner la cara amable, ¿no? Tenemos que verle lo bueno en medio de esas circunstancias que pasan. Y para finalizar ahí decía acerca de que el pecado que ocurre tanto en nuestras vidas como en las otras personas nos recuerda el gran Salvador que tenemos, la paciencia que Él ha tenido con nosotros y la paciencia que debemos tener con otras personas, que eso lo hablaba Yurani también al principio, y enseñarles a perdonar a nuestros niños. Así como decía Eliana ahoritica, necesitamos perdonar nosotros de tantas cosas que han pasado. Es un proceso en el que estamos tanto nosotros como nuestros hijos también y enseñarles a ellos también a perdonar, porque esas situaciones que pasan en medio de la iglesia traen heridas, traen cosas que afectan el corazón, como decía Eliana. A veces siente uno ese corazón como y el pecho como apretado, como que dice uno, oye, o sea, no me siento bien, estoy mal. Eso es necesario reconocerlo y pedirle a Dios que venga y que coloque su mano y traiga esa sanidad también en nuestro corazón. Entonces, adelante, Noemí. Y buenos días, pues estaba leyendo y estoy meditando en lo que comentan las hermanas y varios puntos venían a mi mente. Uno es, pues definitivamente, que lo que el enemigo quiere es dividir y destruir. Y por eso lo más importante es que nosotros como padres resistamos la tentación de no congregarnos, porque eso es lo más fácil. Cuando alguien nos daña, pues lo primero que trae es, me voy, no es la verdadera iglesia, hay falsedad, me voy. Pero pensando no solo en nosotros, cuando también afectan a nuestros hijos y nos duele tanto, esa decisión es delicada. No quiere decir que no haya opción de tomar la decisión por cualquier otra circunstancia, pero si es por alguna situación así, es cuando debemos de buscar tener la cabeza fría. O sea, no es una decisión impulsiva, no es lo que Dios quiere. Porque principalmente nosotros que educamos en casa, lo que discipulamos en el hogar, necesitamos esto, necesitamos la vida real. Si los aislamos en la iglesia, ya los estamos teniendo en casa y no están en una escuela. Si en este segundo ámbito no aprovechamos para que enfrenten la realidad, pero no solos, sino con nosotros, la madurez de carácter al que Cristo nos quiere llevar, no la van a experimentar. Ellos van a aprender a huir, van a aprender que a la primera de cambios se abandona. Y esos apegos que son tan valiosos y tan importantes,
no los van a poder vivir. Es, no debemos ceder a la tentación que busca el enemigo, que es llevarnos a perder la visión y dejar de congregarnos, o irnos amargados, o sentirnos, ofendernos y darle lugar al enemigo. No es fácil, pero todo se trata del corazón, de nuestro corazón. Se necesita que nosotros tengamos un corazón sano, que nosotros, si no es a lo mejor inmediato, pero sí, busquemos ser discipulados, busquemos renunciar a la amargura, busquemos un corazón sano. Porque si no, ayer decían en Varones, que por cierto, hermanas, estuvo hermoso por ahí compartir la foto de papás con hijos. Esa es la primera reunión en que están papás con hijos de mi vida. O sea, yo nunca había visto eso. Siempre era varones, niños, jóvenes. Y esta vez estuvo, pero precioso. Bueno, ayer decía mi papá, ¿qué pasa si traes una taza de café y te tropiezas? Se va a derramar el café. ¿Por qué se derramó el café? Y bueno, la respuesta era como no la que uno hubiera esperado, ¿no? Sino él decía, se derramó porque traías café. O sea, se derramó café porque traías café. Claro, se derramó porque te tropezaste, pero el énfasis estaba en, si no tuvieras café y tuvieras agua, o tuvieras jugo, o tuvieras té, no se derramaría el café, ¿no? Lógico, pero el punto es, ¿qué es lo que se derrama de nosotros? ¿Está nuestro corazón sano o se derrama amargura o se derrama frustración? Entonces, al derramarse quiere decir que va sí o sí a contaminar a nuestra atmósfera, a nuestro ambiente. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, una manera de no encerrarlos en una burbuja es estar allí con ellos, en la familia de fe. En toda familia hay problemas. En todas relaciones habrá situaciones. Como les he hablado ya 2 veces del diamante de béisbol del amor. Necesitamos como familias recorrer las, las las 4 bases para hacer carrera, para un jonrón, para anotar. Y ese recorrido no pueden los niños recorrerlo solos, ni lo pueden recorrer en el interior de nuestro hogar, el castillo de la pureza. Allí nadie nos va a hacer daño, allí todo va a ser puro, falso. Con nosotros va en la maldad. Como dicen la frase que es muy cierta, que sería chusca de no ser trágica, no, no te cambies de iglesia y busques la perfecta. O más bien, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a echar a perder. Es literal. Y bueno, se los dice una persona que ya se los he también comentado, igual que con mi hermana Elise. Como hijos de pastor, hay varias familias aquí que son pastores. El tema es todavía en un nivel de reto mayor, como dice Dani, como dice Astrid. Nosotros nos enteramos, o sea, los hijos de pastores chiquitos somos bien perspicaces y sabemos, también los que no son hijos de pastor, los que son líderes, los que están sirviendo, de todo nos enteramos. O sea, es una cosa que se respira y de eso debemos ser responsables, no abrir, no, si yo traigo un problema, si yo, no contamines con tu boca. Si ellos lo perciben, que no lo perciban de ti, que lo perciban del ambiente, que lo perciban de otra cosa, a lo mejor va a llegar el chisme sí o sí, pero no con la amargura de mis padres, porque eso los va a impactar sí o sí y los va a hacer tomar una postura, tomar eh, un bando, y siempre va a ser el de sus padres, ¿no? Pero nunca una sola versión de la historia es la historia completa ni es objetiva. Eso no es así. La realidad es que siempre nos vamos a hacer parciales, siempre nos vamos a cargar a lo que yo estoy sintiendo, yo estoy viendo, pero se trata de emociones. Por eso yo, si algo pudiera hablar a las familias de los pastores, por lo que yo viví como niña, cuando yo cumplí un año, gracias a Dios, levantaron a mi papá como pastor. En esa reunión me presentaron ante la congregación, pero
pues no, siempre las circunstancias fueron al interior del hogar. Nunca hubo para nosotros un discipulado como familia. Nunca hubo un abrir y sanar. Y eso fue algo muy triste. Estábamos prácticamente solos en cuanto a que esas cosas no se dicen. La familia de pastor, todos, como dice la película, ¿no? Gorditos y bonitos, gorditos, o sea, todos bien bañaditos, todos bien sentaditos, y no es así. Yo ahora viendo en retrospectiva, ahora que Dios me ha permitido entender lo que es el discipulado, lo que a mi vida siempre le faltó, lo que a mi familia siempre le faltó, y tragedias que vivimos, es bien duro, hermanas. Es bien duro porque hay una falta de apego, porque si se enojan con tu papá, se enojaron con todos y se fueron. Y tú te quedaste bailando. Entonces tú ya dices, ya no me apego, porque siempre va a pasar lo mismo. Y eso no es sano. Emocionalmente se necesita buscar ayuda. Por eso se requiere que alguien sepa, que alguien intervenga. Es una tentación el que los pastores procuren que no se ventilen las situaciones de su hogar. Pero si alguien necesita recurrir a ayuda, son los pastores, sus matrimonios y sus hijos. Eso es muy sano y ese es el principio del discipulado. Nadie en el cuerpo de Cristo podemos ser solo miembros, solo creyentes, solo religiosos, solo asistir, Dios y yo. No, no, siempre es el cuerpo, siempre es miembros los unos de los otros. Y bueno, nada más por último decir que creo que uno de los problemas más graves que sucede en cuanto a la iglesia es la perspectiva que tenemos de ella y la perspectiva que enseñamos a otros, a los nuevos, a nuestros hijos, que se enseña eh, en donde nuestras expectativas son, ay, aquí sí, en el mundo pasa todo, pero en la iglesia es otra cosa. Y si esas expectativas no las aterrizamos a la realidad y a la palabra de Dios, pues nos vamos a dar entre trancazos, nos vamos a decepcionar y vamos a decir, no, esto es falso, esto está mal. No es así. La realidad es que lo más objetivo es que es un hospital para almas, en donde estamos los peores. A lo necio y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. No nos podemos dar baños de pureza ni pretender ser lo que no somos. No podemos engañar a nadie, menos a nuestros hijos, ya lo han dicho ustedes. Así que lo correcto es decir, estamos en el proceso, pero también no chuparnos el dedo, decimos en México, no pretender lo que no es. La realidad es que hay lobos vestidos de ovejas. Hijos, hay gente que no es, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es, yo creo que uno de los consejos más sabios que podemos dar en cuanto a la iglesia a nuestros hijos. Hijos, por sus frutos los conoceréis, disciernan. Pero aunque no sean, eso no quiere decir que los vamos a correr, los vamos a maltratar, los vamos a aislar, solo vamos a estar alerta, vamos a tener discernimiento, vamos a ser cuidadosos con lo que toda persona comparta y vamos a ser como los bereanos, confrontar con la palabra, porque aún habrá pastores que engañan. Pero esas habilidades, ¿dónde las van a aprender, hermanos? Si no es en la iglesia. Con nosotros no, con la familia no la van a aprender, en la escuela no la van a aprender, en el mundo no la van a aprender, solo en la iglesia se aprenderían habilidades para discernir, pero nunca dejando a nuestros hijos solos. En la escuela dominical, en la banda de amiguitos que se ponen a correr. O sea, eso está padre, ¿no? Que corran y todo. Pero cuando empiezan a armar sus grupitos hermanos, foco rojo. Ya no son niños, ya tienen que ser acompañados de un adulto, porque es lo mismo. No los llevo a la escuela, pero los dejo confiando. Los niños no todos son salvos, la mayoría no han sido salvos. Están necios con necios. Hay que estar allí, hay que enseñarles, pero nunca, nunca desilusionarnos de Dios. De la iglesia sí, pero Dios está allí y siempre vamos a obedecer. Nosotras que tenemos más de 50 años en la congre, como hijas de pastor, seríamos las primeras
en ya no querer saber nada, en decir todo es falso. Hemos visto los escándalos más escandalosos, los adulterios de pastores que eran nuestros amigos, ya no se vale, las más heridas del mundo, ya no vuelvo. Eso sería lo más natural. Esa es la carne. Pero sabemos que Dios ha prometido que Él va a limpiar a su iglesia y que esa va a ser una novia vestida de lino limpio, resplandeciente, sin mancha ni arruga. Y nos debemos aferrar a esa esperanza. Y debemos animarnos diciendo, ven Señor Jesús, y síguenos puliendo. Y no dejar de amarnos, no dejar de perdonar, no dejar de creer que Dios va a completar la buena obra que comenzó en nosotros. Y ser diligentes. Gracias, Luz Astrid. Muchas gracias, Noemi. Gracias y de verdad, toda esa experiencia que tú has tenido es súper valiosa. Yo creo que para muchos de nosotros también aliento, así como con la lectura del libro. Y bueno, ya vamos terminando, entonces adelante, Angélica, y también miren los mensajitos acá que han estado escribiendo las hermanas. Me llama la atención este que dice, este pedacito que dice aquí, Lady, la mala hierba viene sin invitación. Adelante, Angélica. Buenos días. En mi vida Hola. he vivido dos divisiones de iglesia. La primera yo era pues muy joven e inmadura. No entendí muchas cosas. Ya la segunda fue hace un tiempo por cosas doctrinales. Y ahí es donde entendí que mi corazón debía estar en equilibrio, porque eran personas que me edificaron mucho conocimiento bíblico, pero también reconocí que estaban siendo ya un nivel como de ver qué iglesia hace lo correcto, ¿no? Y me llamó la atención este fragmento que dice el libro de que la verdadera iglesia está en formación. O sea, hay muchas iglesias, pero la única iglesia no la vemos ni aquí ni allá. Es una iglesia visible, cuando Jesús venga, no va a ser un grupo, ¿no? Que esta iglesia es la más doctrinal, esta iglesia es la que hace mejor el culto, sino es un conjunto de creyentes, ¿no? Dice aquí un conjunto de creyentes y de falsos creyentes. Entonces, estas dos experiencias me han ayudado a que, por ejemplo, yo amo mi iglesia, mis hijos han crecido ahí y ahora ellos también se dan cuenta y me hacen preguntas. ¿Pero por qué ellos hacen esto? O sea, los niños son como muy de que si ya sabemos esto de Dios, ¿por qué hacemos lo incorrecto, no? Entonces, y sobre todo el más grande, ¿no? También el pequeño, pero ¿por qué ellos llevan juguetes y ya en las pantallas ponen de que no llevan juguetes, mamá? Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Y, y estas semanas precisamente puse el ejemplo del hospital. Les decía, hijos, es que vamos a la iglesia porque todavía todos tenemos luchas, no todos. Sí, y yo les decía, a ver, ¿por qué vamos al doctor? No, por una enfermedad. Y no, nadie fuéramos al doctor. Y la iglesia es lo mismo, nadie somos perfectos, todos tenemos nuestras luchas, pero lo importante es nosotros, todos decidimos que obedecer o desobedecer. Pero sin embargo, hay que ver cómo podemos ayudar a los otros niños. Si algún niño te pregunta, ¿por qué no tú traes juguetes? No, pues es que no es el tiempo. No, pero no le puedes decir al niño, es que tú estás mal, eres desobediente, es apuntar a otros. Eso no es correcto, yo le decía. Lo importante es ayudarlos. ¿Cómo podemos ayudar a esos otros niños? Si un niño viene acá y quiere jugar contigo, ¿tú qué le vas a decir? No, mira, nosotros en el culto hacemos esto. Dibujamos, hacemos lo del que hizo ya, ¿no? Pero sí ya estoy viviendo esto y también lo que la hermana Mimi decía. El domingo una convivencia en la iglesia y fue unos segundos que yo estaba guardando mis cosas y mis hijos salieron y estaba un grupo de niñas y niños solos afuera. Y cuando yo salí había una bulla de no sé qué cosa, que tomándose fotos y todo. Y ya después salió el tema, ¿no? Y algunas niñas ya estaban hablando como de eso de que parejitas y cosas así. Y yo al momento sí me molesté, pero, o sea, yo me molesté en mi interior de que, o sea, de comprobar, ¿no? De que, o sea,
no los podemos apartar de ciertas cosas, ni los voy a poder apartar de todo, pero ¿cómo les voy a enseñar? ¿Cómo les debo enseñar sabiamente que aún en la iglesia van a escuchar comentarios no propios? Que las niñas y los niños ya van a hablar de noviazgo cuando tienen 9 años, pero cómo yo les debo de afirmar lo que les he enseñado acerca del cortejo, de su cuerpo es apartado para el Señor y apartado para sus futuras esposas, que no pueden andar a esos juegos, y no, y yo también ser muy vigilante, porque yo entiendo que mis hijos no son salvos, ya lo entendí, yo creo que este año más que nada con este libro, yo sé que mis hijos no son salvos. Sé que son parte del pacto. Soy creyente y por fe como Noé y todo, mis hijos caminan conmigo, pero yo sé que ellos no son salvos y digo, también los otros niños, sus padres pueden ser pastores, líderes, pero no son salvos. O sea, y tal vez algunos a los 9 años ya hacen un compromiso con el Señor, pues su camino por la santidad aún es largo, ¿no? Aún van a discernir muchas cosas. Pero es como esta cuestión de que decía la hermana Noemí, y ahora siempre recuerdo como que los consejos de nuestra hermana Noemí que dice que ni ella con sus sobrinos los dejaban ir. Y me vino a la mente eso el domingo, dije, es que es verdad, o sea, y se lo conté a otra amiga que comparte esta visión, le decía de estar vigilante con nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer para ayudar? Yo en ese momento no tuve tiempo como de acercarme a esas niñas, porque ya nos íbamos, o sea, fueron segundos y yo decía, ¿en qué momento? Si nada más Mati las iba a saludar, de ya nos vamos, sin que... Y y yo decía, tengo que darme el tiempo para como que luego porque son siempre al mismo grupo, ¿no? Acercarme y ellas me han visto y saben que yo soy una hermana como soy, acercarme y decirle, o sea, ustedes son hermanos, hermanitos en Cristo, no es correcto jugar a Ujú. Ay, no sé. los Ya no te pero escucho, Angélica. yo Ah, siempre le ya. digo a nuestros hermanos, cuando bautizamos a nuestros hijos, todos como iglesia nos levantamos y decimos que vamos a procurar sus almas, pero como papás no nos gusta cuando nos dicen algo de nuestros hijos, pero ahí nos comprometemos en la iglesia, debemos de tener la madurez, pero yo sé que igual, otra vez, todos vamos caminando en diferente santidad, madurez, la Biblia lo dice, ¿no? Ser pacientes unos con otros. Entonces, eh, digo, que yo puedo ayudar a los niños, a estos niños, ¿no? Que traen Ujú. ideologías y ahora lo entiendo y digo, wow, o sea, sí es verdad, o sea, caí en cuenta muchas cosas. Pero ¿cómo les enseño a mis hijos esto dice aquí el libro, podemos tener un juicio sabio sin criticar, decir, ay, pero mira, ellas son las hijas del pastor y cómo andan pensando. No, porque obviamente tienen inmadurez y no ser tan duros porque nuestros hijos van a aprender a hablar así, a criticar. Otra cosa muy importante es nunca hablar de ellos, de situaciones de la iglesia, frente de ellos, Sí. expresarnos de forma incorrecta, de ninguna forma, ni en privado, ni con los niños, o sea, de otros hermanos, porque eso, yo viví eso, les digo, viví muchos comentarios, que gracias a Dios mi corazón no se endureció, pero nuestros niños son niños y otros también, personas no son maduras, jóvenes, y pueden endurecerse su corazón, como dice el libro, y abandonar la Sí, fe, que no es justificante porque eso habla de nuestro propio corazón, pero sí es un factor que vemos y que qué bueno que el libro lo aborda porque es como de cómo lo supo, pero pues en sí, Hechos sí, también está y lo describe que la iglesia primitiva vivía todas estas cosas. sí, Pero así Dios nos es. sigue ayudando a cómo podemos aportar. Yo ahorita estoy como en eso. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo aconsejar a los niños que yo pueda o a las adultas, a las jóvenes? ¿Qué puedo yo hacer para no seguir lo mismo de solo juzgar y ya, sino, bueno, ¿qué puedes tú aportar a tu iglesia? Sí, así es. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todas.
por sus aportes, lo que escribieron también ahí en el chat. Y vamos entonces a finalizar la reunión, vamos a hablar de los anuncios, entonces ahí ya les dejo con Lady. Me despido, bendiciones para todas y bueno, adelante, Lady. Claro que sí. Voy a compartirles, permítanme, un anuncio de Legacy. Me confirman si lo ven. Perdón, hermosa, ¿le podrías ampliar la pantalla? Por favor, es abajito donde están las Sí. flechitas. Ay, ya lo vi. Ya mismo. Bueno, hermana Noemí, no sé si de pronto quisiera hacer algún aporte más. Sí, muchas gracias. Pues solamente invitarles a nuestras clases muestra. Estamos por terminar nuestro primer semestre e iniciar el segundo y tenemos algunos cambios, algunos nuevos talleres, un taller de cocina desde Honduras, una hermana que es chef estará impartiendo. Esos son talleres externos, no son parte de las clases de la ESI, pero la comunidad, las mamis nos piden pues que de sus dones y talentos ellas desean hacer sus propios talleres y los promovemos. Y también tendremos ahora para las mamis de años formativos y los chicos de bachillerato en las clases de biología un nuevo taller que es sobre técnicas y ciencias de los alimentos. Normalmente en las escuelas no nos enseñan de nutrición, no nos enseñan a comer y las consecuencias las vemos después, pero creemos que un discipulado integral incluye la bendición espíritu, alma y cuerpo para ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos da y servir mejor a Dios durante nuestra vida en esta tierra. Entonces estamos muy agradecidos por lo que Dios está obrando, hemos disfrutado y aprendido tanto de nuestra clase de apologética y bueno, los devocionales de los lunes están abiertos para todos ustedes, no necesitan inscribirse, no necesitan ser parte de la comunidad para poder estar, pero sí nos gustaría mucho que nos dieran la oportunidad de conocer lo que Dios nos ha concedido. Realmente creemos que el discipulado se vive en comunidad y ese rendimiento de cuentas, como ahora lo escuchamos, beneficia a los padres y a los hijos por igual. Eh, y, y bueno, agradecidos con Dios por el que nos permite seguir creciendo y las inscripciones están abiertas para el propedéutico. Si hay alguna necesidad en su congregación y hay la puerta abierta como para compartir lo que es el discipulado, con mucho gusto tenemos la opción de conectarnos por Zoom, explicar. A veces los pastores están abiertos para escuchar, para recibir el mensaje. Aún hay una hermana que nos ha invitado a presentar el, una ponencia acerca de lo que significa el discipulado, pues también esa parte desde la red de ministerios, con todo gusto podemos pues apoyar. Gracias, querida Lady.
Con gusto, gracias a usted, hermana Noemí. Bueno, y seguimos con los anuncios de esta semana, los anuncios de la red de ministerios. Permítanme. Tenemos los martes, bueno, todos los días de lunes a sábado, Radio Universo Cristiano, El Hogar Educador, que son estas conferencias que la verdad son una bendición, hermanas. Ahí están los horarios, para México es a las 10, para Colombia a las 11 y para Argentina a la 1, pero también pudieran, si de pronto no está el horario de su país, pudieran averiguarlo desde la referencia de México. Muy, muy interesante. También ahorita el 28 y 29 de agosto van a hacer las conferencias anuales en Ezequiel Montes, en Querétaro. Entonces, las que de pronto puedan ir, bueno, que estén ahí dispuestas. Los lunes a las 7:30 hora México está la sala 2 de masculinidad, diseño original, de la que nos hablaba ahorita la hermana Noemí, donde padres e hijos están allí siendo edificados y están leyendo el libro Hombría al Máximo. Entonces, animarlos. Si de pronto los esposos, si de pronto los esposos no se han animado, bueno, igual seguir orando. Los martes, hoy, estamos en nuestro club de lectura, sala 1, de padres que hacen discípulos, a las 7 de la mañana hora México. Ahí están los horarios. Y también están las conferencias de creacionismo, ¿cierto? La ciencia muestra la gloria de Dios. El profesor Ramón es un profesor muy dispuesto, muy bueno y da unos temas muy claros. Los chicos son súper emocionados escuchando, aportan. Y es muy necesario, porque en este tiempo donde hay tanta ideología contraria, muy necesario hablar del creacionismo. Bueno, los jueves tienen tiempo, están teniendo cada 15 días tiempo de ayuno, ¿cierto? Si de pronto me pueden confirmar si este jueves sería ayuno o sería dentro de 15 días. Esto es los jueves cada 15 días. Y si de pronto alguna quiere hacer parte del tiempo de ayuno y el tiempo de oración, también están invitadas. Los jueves también está la sala 6, familias monoparentales, donde solo hay uno de los dos padres allí guiando a los hijos. Jueves a las 6 hora México, 6 de la tarde, hora México, están leyendo El Dios Olvidado, para que también puedan animarse si tienen algún conocido. Bueno, ahí le pueden dar la referencia. Los viernes tenemos sala 5, el club de lectura de Mente a Mente. En la sala 5 estamos leyendo de Mente a Mente a las 6:30 hora México. En Colombia serían 7:30 y en Argentina 9:30. La verdad está muy bueno, muy bueno. Nos están desescolarizando. Y los tiempos de intercesión, los sábados, cada 15 días también, la misma semana que es el tiempo de ayuno, es el tiempo de intercesión por todas las peticiones del ministerio. Esto sería a las 6 hora México, 7 hora Colombia y ya así conforme a su horario. Y también damos gracias a Legacy por prestarnos su cuenta para las reuniones de la red y poder tener esa libertad de reunirnos juntos todos en este espacio que somos de tanta bendición. No sé si oramos, damos gracias a Dios y somos despedidas. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad, gracias por tanta misericordia que tienes con nosotras, porque nos enseñas cada día, Señor, a depender de ti. Permite, Señor, que todo lo que nos estás enseñando a través de este libro, Señor, baje a nuestro corazón y que cada día, Señor, podamos mostrar la verdad de tu evangelio en nosotras, en nuestros hogares y podamos ser de mucha bendición para otros también. Ayúdanos a tener luz siempre, Señor, la luz de tu palabra guíe nuestro camino y guía a cada familia, Señor, representada en este lugar, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanas, Dios las bendiga. Gracias por quedarse hasta el final. Amén. Gracias Muchas a ti por gracias, tu Lady. tiempo Gracias, hermanas. para todas. El Señor les bendiga a todas. Un Muchas abrazo. gracias, el Gracias, Señor les Lady. bendiga. Chao, chao.